Hola mis estimados campistas, espero que tenga un buena mañana, tardes o noches. Hoy quiero contar una historia que encontré en el medio del bosque, pero antes de empezar, no soy dueño de los animes y las historias, mencionas todo a su respectivo autor, solo soy dueño de la edición y el video. Espero que los disfruten. Capítulo 20. Por días mejores. El ataque de los villanos en la USG llevaba días en las noticias, y con razón. Algo así había estado a punto de convertirse en un escándalo. Por lo tanto, Izuku no esperaba encontrarse en un coche saliendo al campo. La invasión de los villanos seguía presente en su mente incluso después de una semana, y aún así, esos recuerdos le parecían surrealistas. De hecho, aún lo estaba procesando todo. Por la ventana, Izuku veía campos de cultivo tras campos. El verde paisaje era un agradable cambio de ritmo con respecto a la ciudad, y las montañas tenían su propia belleza, un marcado contraste con los edificios y las calles. Sin embargo, estar encerrado en un coche durante horas no era nada agradable. Necesitaba hacer algo, y la paz del campo solo lo inquietaba más. Miró a un lado. A su derecha, sus ojos encontraron a Ochako recostada en su asiento. A diferencia de Izuku, ella parecía estar bastante relajada, roncando y con un poco de baba corriéndole por la boca. La persona a su derecha era tan sorprendente como preocupante. Después de todo, Izuku no estaba seguro de querer estar encerrado con Bakugo, precisamente. Aún así, el rubio se había mantenido sereno, con la atención centrada en los postes de electricidad que pasaban y el campo al otro lado de la ventana. Hombre, este lugar se ve bastante bien, ¿no?, preguntó Mitsuki desde el asiento del conductor. Oh, es agradable, supongo, dijo Inko en el asiento del copiloto, mirando hacia afuera. A diferencia de su amiga rubia, Inko parecía nerviosa. Dado el rumbo que tomaban, era comprensible. ¿Qué piensan, niños?, preguntó Mitsuki. Me alegro de que podamos dejar a, dijo Izuku tímidamente. Y directo a la aventura, ¿verdad?, respondió Mitsuki riendo. Miró a su hijo. Oye, ¿y tú, Katsuki? Bakugo simplemente se burló, mirando fijamente al mundo exterior. Si Izuku tuviera que adivinar, Bakugo probablemente no tenía intención de acompañarlos en su viaje. De hecho, Izuku estaba bastante seguro de que Bakugo no habría querido estar cerca de él ni de Ochako. Katsuki probablemente habría preferido ir con su padre. Hombre, ¿sigue durmiendo?, se preguntó Mitsuki, mirando a Ochako por el espejo retrovisor. Debe haber estado cansada, comentó Inko. Izuku no lo dudó. 2 días después del incidente de la USG, Aizawa y Miruko fueron dados de alta milagrosamente del hospital e inmediatamente enviaron a la clase 1, a entrenar y aprender defensa personal. Ni siquiera cuando los estudiantes volvieron a su horario habitual se detuvieron. Izuku miró hacia afuera, haciendo una mueca. Olmig, a diferencia de su tutor, seguía desaparecido. Nadie sabía dónde estaba ni qué hacía. Miruko prácticamente había asumido el control de Fundamental To Heroics, junto con Aizawa. Huelga decir que Izuku solo podía preocuparse por su mentor, sobre todo porque nadie parecía saber qué tramaba. Ni siquiera Miruko lo sabía. Tristemente, Izuku temía lo peor, que Olmig tuviera resultado herido de gravedad y se viera obligado a retirarse. Izuku sintió un nudo en el estómago al pensarlo. El mundo no estaba preparado para eso. No, olvídense del mundo. Izuku no estaba preparado para ver a Olmig retirarse. Oye, Izuku, ¿cómo estás?, le dirigió una sonrisa a su madre, que también parecía bastante asustada, aunque por razones diferentes. Estoy bien, dijo Izuku. No es que Inko le creyera. De no haber sido por la intervención de Aizawa y Miruko, Izuku estaba seguro de que su madre lo habría sacado de la UA. Por suerte, su padre se había opuesto a tal cosa, y Nezu había ayudado a Inko a entrar en razón. Sin embargo, Inko no había dejado de preocuparse. Si quieres podemos cancelar este viaje, ofreció Inko tentativamente. No, no va a pasar, intervino Mitsuki. Ustedes dos conocerán a su familia extendida y yo podré estar en una colonia entera de gente conejo. Le sonrió a su hijo. ¿Qué te parece, Katsuki? Quizás encuentres una chica conejo para ti. Katsuki fulminó con la mirada a su madre y, aparte de gruñir y murmurar, no respondió. Su madre, en cambio, se rió, divertida por el comportamiento de su hijo. No estoy preocupado, mamá, le dijo Izuku a su madre. De hecho, tengo muchas ganas de conocer a esa parte de la familia. Y hablando de eso, ¿dónde diablos está la entrada?, se preguntó Mitsuki. Disminuyó la velocidad. Estaban en la ladera de una pequeña montaña.
A su izquierda se extendían campos abiertos y la base de la montaña. A su derecha, árboles altos en la ladera que conducía a la cima. Mitsuki miró fijamente su GPS antes de tocarlo con rabia. Continuó un rato, añadiendo algunas palabrotas. Inko e Izuku rieron entre dientes. Izuku había echado mucho de menos la personalidad fogosa de la tía Mitsuki. Era una lástima que Masaru hubiera accedido a darles a su esposa e hijo algo de tiempo para ellos mismos y se hubiera ido con unos amigos del colegio. Creo que esa es la entrada, dijo Inko. Respondió Mitsuki levantando la vista del GPS. Parpadeó, estupefacta, ante lo que vio. Izuku y Katsuki se inclinaron hacia adelante, solo para mirar con igual incredulidad. A unos pocos metros de distancia, vieron una puerta de madera abierta. Sin embargo, lo que realmente los desconcertó fue el gran arco de madera con huellas de patas de conejo y las dos grandes estatuas antropomorfas de hombres conejo a cada lado de la puerta. Una vestía un mono y la otra un vestido. Ambas parecían una pareja de granjeros. Pero la iconografía de los conejos no terminaba ahí. ¿Están muy orgullosos de sus peculiaridades de conejo, comentó Mitsuki. No tienes ni idea, dijo Izuku con una sonrisa. De hecho, el padre de Shin se cambió el apellido a Usagiyama tras manifestar la mutación de conejo puro y compró estas tierras para estar lejos de la ciudad. Según Shin, su padre pensaba que el campo era más adecuado para su familia. Katsuki comentó con una mueca de desprecio, pero no dijo nada, a diferencia de su madre. ¿En serio? Ja, qué gracioso, rió Mitsuki. ¿Y qué esperamos? Se dirigió hacia la puerta, giró y entró directamente sin dudarlo. Espera. Quizás deberíamos confirmar si esta es la propiedad de Usagiyama. Balbució Inko. Esta podría ser la granja de otra persona. Balbució Izuku. Era poco probable, pero eso no impidió que los Midoriya se preocuparan. La fortuna favorece a los audaces. Rió Mitsuki. Se adentraron en la propiedad. El camino que los esperaba era poco más que una larga galería de árboles. Sin embargo, al pasarlo, se toparon con un amplio espacio abierto del bosque. Allí, imponente, se alzaba la finca Usagiyama. La palabra correcta para describir la casa de los Usagiyama era mansión. El edificio en sí era enorme, pintado de blanco, con un tejado de tejas negras como la brea. Con 3 plantas, se extendía a lo ancho en ambas direcciones y tenía una especie de enorme jardín, con una rotonda en el centro para los coches. A un lado, Izuku veía un amplio prado en la ladera de la montaña y cultivos más allá. Ya se oía movimiento allí. Sin duda, sus primos, tías y tíos corrían por el prado. A Izuku se le aceleró el corazón al pensar en su familia extendida. Durante mucho tiempo, habían sido principalmente su madre y él, pero ahora existía toda esta rama no lejos de Mustafu. Además, era una nueva sección bastante grande de su familia. Mitsuki condujo el coche hasta la rotonda y aparcó justo delante de la mansión. Izuku se giró hacia Ochako, que seguía dormida, e intentó despertarla con un suave toque. Solo obtuvo como respuesta murmullos de mochi y pelusa. Izuku suspiró antes de agarrar a Ochako por los hombros y sacudirla. Estoy despierto. Estoy despierto. Balbuceó un Ochako aturdido. Finalmente, el grupo de madres y adolescentes salió del coche, justo a tiempo. Un hombre conejo daba saltitos por una esquina. Al verlos, sonrió y corrió hacia ellos. Detrás de él, escondido tras la esquina de la gran casa, había un extraño grupo de niños, desde los de aspecto normal hasta los que se parecían a Shin e Izumi. «¡Lo lograste!», exclamó Shin. Saltó hacia el grupo y le dio a Inko un abrazo sorpresa. La pobre mujer regordeta se sonrojó, sin saber cómo responder, mientras Mitsuki reprimió la risa. Vestido con ropa sucia, Shin fue a saludar a Izuku antes de estrecharles la mano a los demás. Una anciana apareció tras la esquina, ahuyentando a los niños, y se acercó a ellos con una sonrisa educada. Tenía el pelo canoso y algunas arrugas, pero aparte de eso parecía bastante joven. Era menuda, casi tan alta como la propia Inko. «Saludos, queridos», dijo la mujer. «Inko, Izuku, esta es mi esposa, Aina», dijo el hombre conejo. Ahora ambos Midoriya se sentían un poco incómodos. Esta era la mujer que se había aprovechado de su marido. Sin embargo, Aina los recibió con una cálida sonrisa. «Es un placer conocerlos», dijo la mujer. «No se intimiden, no los culpo por lo que le pasó a mi esposo». Aún así, la incomodidad no iba a desaparecer pronto. Sin embargo, al padre biológico de Inko no le preocupaba. «Pasen, pasen», dijo Shin emocionado. «Ya está aquí casi toda la familia». «¿Dónde nos quedamos?», preguntó Inko. «Tenemos habitaciones de invitados».
Me temo que tendrás que compartirlas con algunos de tus primos, dijo Aina, dirigiéndose a Izuku. Pero te advierto que esos niños son muy cariñosos. Ochako e Izuku se fruncieron el ceño el uno al otro, repitiendo en silencio acurrucadores. El matrimonio Usagiyama procedió a guiar a los recién llegados a la casa y les ofreció un recorrido improvisado. El lugar parecía más grande por dentro que por fuera, con un gran salón central. A Izuku no le sorprendieron las numerosas decoraciones de conejos. Había cuadros de conejitos brincando o simplemente imágenes adorables de conejos acurrucándose. Los pasillos estaban repletos de cuadros con lo que Izuku supuso eran los miembros de su familia extendida. Una vez que dejaron sus cosas en las habitaciones donde se alojarían, Shin y Aina guiaron al grupo hasta la puerta trasera. Allí, Izuku y compañía conocieron al resto de la familia. Izuku sabía que habría más que un puñado de personas, pero no se imaginaba cuántos parientes tenía en realidad. Ya conocía a sus medio tíos y medio tías, pero los Usagiyama eran una familia más grande. Ni siquiera sabía que Shin tenía sus propios hermanos y hermanas, quienes a su vez tenían sus propias crías. Ni qué decir tiene, había bastante gente conejo por ahí, dispersos por un vasto jardín anexo al prado de la izquierda y a los árboles que lo bordeaban. Los parientes de Izuku eran de todas las formas y edades. En su mayoría, parecía que los dones más prominentes eran como el don mutante completo de Izumi o el parcial de Rumi. La variedad se presentaba principalmente en el color del pelaje. Sin embargo, una ligera mayoría de las personas que se encontraban afuera parecían no tener ningún don. En cualquier caso, era difícil analizar una multitud que pudiera haber alcanzado fácilmente los 100 individuos, especialmente con tantos niños corriendo por ahí. En ese momento, los niños estaban ocupados jugando al fútbol o al escondite. Los adultos, en cambio, charlaban en pequeños grupos. Se habían dispuesto largas mesas para la comida y algunas personas preparaban platos y cubiertos. A un lado, algunos hombres preparaban parrillas y barbacoas. Uno a uno, Izuku y su grupo fueron presentados a los reunidos. Debió de estrechar la mano de más de 30 personas antes de llegar finalmente al otro extremo del verde jardín. Habían conocido a tanta gente que, al final, ya era hora de almorzar. Por otro lado, Izuku no estaba seguro de a qué hora habían llegado. El almuerzo fue muy animado. Hubo ensalada, carne, verduras asadas y mucho más. Hubo mucha charla y risas, y el ambiente se llenó de alegría. Izuku y su madre fueron el blanco de muchas preguntas de los familiares cercanos. Los niños, en particular, se morían de ganas de saber más sobre UA y la carrera que había elegido Izuku. Como era de esperar, la mayoría de los niños eran fans de Miruko, quien aparentemente estaba ausente. Pregunta tras pregunta, Izuku intentaba saciar la curiosidad casi inagotable de los niños. Ochako se esforzaba al máximo, pero dejaba que Izuku llevara la mayor parte de la conversación. Katsuki, en cambio, bueno, no era precisamente comunicativo y respondía con la cortesía más forzada que Izuku jamás había visto. Con las mejillas crispadas y una sonrisa forzada que dejaba al descubierto los dientes apretados, Katsuki parecía sufrir dolor físico por el simple hecho de intentar mantener una conversación con los niños. Cada vez que Izuku temía que Katsuki finalmente perdiera la paciencia y gritara, una simple mirada de su madre le daba la fuerza de voluntad suficiente para controlar su ira, que apenas podía contenerse. Después del almuerzo bastante prolongado, Shin se acercó a Izuku y compañía. Oye, nieto, hay un par de personas que te pidieron que las revisaras cuando llegaste aquí, dijo el hombre conejo. ¿En serio? ¿Quién? Preguntó Izuku, confundido. No lo sé con certeza. Uno de ellos era un profesor de la UA que quería ver, pero al resto los presentó Rumi, dijo Shin. ¿Un profesor? Pensó Izuku. ¿Podría ser Aizawa? Preguntó Ochako. Tal vez sea alguien más, dijo Izuku. O al menos, eso esperaba. Izuku tenía muchas ganas de ver a All Might y ver cómo estaba. Aún así, la extraña petición lo confundía. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Se preguntó Izuku. ¿Y que te perdieras el almuerzo? PFFF. Resopló Shin. Sígueme, están en la zona de acampada. Así, Izuku, Ochako e incluso Katsuki se encontraron siguiendo a Shin una vez más fuera del jardín abierto, a través de un estrecho pasadizo entre bambúes y luego hacia una zona arbolada. Inko y Mitsuki lo seguían de cerca, observando a su alrededor con interés. ¿Quiénes son estas personas exactamente? Se preguntó Mitsuki. Amigos de Rumi, gruñó Shin con fastidio. Si no, no habría alquilado el lugar. ¿Amigos de Miruko? Preguntó Ochako con incredulidad. ¿Colegas, quizás?
No lo sé, dijo Shin encogiéndose de hombros. Rumi nunca pidió que nadie se quedara cerca de nosotros, así que supongo que eso es lo más cerca que puedes llegar a ser de su amiga. Frunció el ceño, intentando recordar algo. Creo que un par de ellos son héroes, pero no todos. Ochako e Izuku intercambiaron expresiones de desconcierto. ¿Quiénes podrían ser? La zona de acampada era una sección de la ladera de la montaña con suficientes árboles para dar sombra, pero con la suficiente vegetación para albergar tiendas de campaña. Había algunos bancos aquí y allá y un par de letrinas, pero aparte de eso, todo el lugar estaba rodeado de naturaleza y sin influencia humana. En ese momento, estaba lejos de estar desierto. Había 3 tiendas distintas. Sin embargo, a Izuku no le importó eso, sino la primera persona con la que se cruzó el grupo al entrar en la zona de acampada. Todos Izuku estaba a punto de exclamar, solo para ser interrumpido por su madre. «Señor Yagi», exclamó Inko. «Qué sorpresa verlo aquí». Y efectivamente, allí estaba, el hombre que había estado desaparecido y que solo había dado respuestas crípticas a Izuku. All Might en toda su forma débil y esquelética, con una camisa sencilla y pantalones cortos que parecían una caravana y cargando una olla llena de agua lista para cocinar. La verdad es que no podría verse más fuera de lugar ni aunque lo intentara. «Oh, joven Midoriya, señora Midoriya», dijo All Might con una sonrisa. «Espera, ¿conoces a ese hombre?», preguntó Mitsuki, mirando a All Might con atención, entrecerrando los ojos. «Sí, él era el entrenador personal de Izuku en UA», le dijo Inko a su amiga. El rostro de Izuku se encendió al sentir cómo la cabeza de Bakugo se dirigía hacia él. Izuku ya podía imaginar los ardientes y furiosos ojos rojos clavados en su espalda, exigiendo respuestas. «¿Entrenaste a Izuku?», murmuró Mitsuki. Se encogió de hombros, le sonrió al hombre y luego le ofreció una mano. «Bueno, si lograste que mi sobrino honorario favorito entrara en la UA, ¿qué puedo decir más que gracias?». «Oh, no hubo problema, señora», rió All Might. Dejó la olla y le estrechó la mano a Mitsuki. «Oye, Katsuki, no seas grosero». «Preséntate», ordenó Mitsuki. «No hace falta». «Nos conocemos», dijo All Might. Señaló a Ochako con la cabeza. «Y también al joven Uraraka. De hecho, enseña en la UA», añadió Izuku. «¿En serio?». «Nunca nos lo dijiste», dijo Inko. «Se suponía que era un secreto en aquel entonces», rió All Might con torpeza. «Y supongo que nunca tuve la oportunidad de decírtelo después». «Oye, Toshinori, ¿qué pasa?», preguntó alguien detrás del héroe número 1. Lo más curioso fue que hablaba un inglés perfecto y fluido, con acento estadounidense. Bastaba con mirar al hombre para que Izuku supiera quién era. «Que eso es. Tartamudeó Izuku, señalando al recién llegado. «Maldito David Shield», exclamó Bakugo en estado de shock. El hombre en cuestión se acercó a All Might y observó a los recién llegados, perplejo. Izuku no podía creerlo. Era él. David Shield, uno de los inventores de equipo de apoyo más famosos del siglo. Al igual que All Might, parecía fuera de lugar, vestido como si estuviera de vacaciones y lo más lejos posible del trabajo. «David, permíteme presentarte a algunos de mis estudiantes», dijo All Might. «Ellos son Katsuki Bakugo, Ochako Uraraka e Izuku Midoriya. Niños, como ya saben, este es David Shield». «Ah, ¿sí? He oído hablar mucho de ti», dijo David con un loable intento de hablar japonés. Antes de que le presentaran a Inko y Mitsuki, una joven se acercó rápidamente al hombre. El gran parecido con David hizo dudar a Izuku, antes de darse cuenta de quién era. «Melissa», dijo David sobresaltado. «Papá», dijo la niña. «¿Qué pasa?». Miró a los recién llegados y sonrió. Izuku tuvo que admitirlo. Era bastante bonita. Alta, atractiva y de piel pálida, Melissa Shield tenía cabello rubio ondulado y ojos azul agua. «Hola», dijo Melissa con un japonés mucho mejor. «Soy Melissa Shield». «¿Conoces a Toshinori?». «Podría decirse que sí», rió All Might. «Permítanme presentarlos como es debido». El rostro de Izuku se iluminó al instante, cuando Melissa le estrechó la mano. Sus manos eran muy suaves, y había algo en su bonito rostro que lo dejó aturdido. Negó con la cabeza de inmediato, intentando disipar esos pensamientos. Los Shields estrecharon la mano de Inko y Mitsuki. Fue justo cuando ella le dio la mano a Melissa que tanto Katsuki como Izuku vieron un brillo en los ojos de Mitsuki. La forma en que la mujer miraba a Katsuki y Melissa significaba que la tía Mitsuki había vuelto a las andadas. Katsuki frunció el ceño, mientras Izuku intentaba contener la risa. Al parecer, algo nunca cambiaría. ¿Qué trae a uno de los mayores inventores del mundo por aquí?
Preguntó Mitsuki frunciendo el ceño. Venimos por Toshinori, dijo Melissa antes de que su padre pudiera responder. Es un viejo amigo de la familia y vinimos a visitarlo cuando sufrió una recaída reciente. Olmig no estuvo de acuerdo con la explicación. No he sufrido ninguna recaída, señorita. Estoy perfectamente. Y como si fuera convocado por el asunto en cuestión, Olmig comenzó a toser violentamente y a vomitar, mojándose una mano con sangre. Ese señor Yaji. Chilló Inko horrorizada. Dulce Madre Teresa. Exclamó Mitsuki. Mierda, dijo Bakugo sin rodeos, con un ligero toque de preocupación. Fue tal el impacto de su madre que no recibió ni un golpe de advertencia en la cabeza. Ochako e Izuku estaban casi tan horrorizados como Inko. ¿Cómo no estarlo? Olmig se veía terrible. Izuku ya lo había visto en ese estado, pero habría jurado que esta vez era peor que otras. Como pueden ver, su salud ha empeorado y lo estamos ayudando a tomarlo con calma, dijo Melissa. Así es, rió David, dándole una palmadita en la espalda a Olmig. Solo Dios sabe cuánto trabajo le han dado a este tipo. Tonterías, murmuró Olmig. Miró a David con enojo, justo cuando una sonrisa juguetona se dibujaba en su rostro adolorido. Y mira quién habla de exceso de trabajo. Fue el turno de David de parecer ofendido por la declaración. Melissa, por otro lado, asintió en silencio. Entonces, la mirada del héroe número 1 se cruzó con la de Izuku. Se miraron fijamente, solo unos segundos. Sin embargo, fue suficiente para que Izuku supiera que Olmig quería hablar con él, probablemente a solas. Izuku ahora podía adivinar por qué Olmig le había pedido a Shin que lo trajera. Probablemente recibiría un mensaje con la hora y el lugar más tarde. Vamos. Bromeó Melissa. A este ritmo no acabaremos de comer. ¿Todavía no has comido? Preguntó Ochako. David y Melissa se rieron torpemente junto al héroe número 1. Todo esto de acampar es nuevo para nosotros, admitió Olmig. Por cierto, ¿has visto a Rumi? Preguntó Shin abruptamente desde un costado. Se perdió el almuerzo con toda la familia. No la hemos visto, respondió Olmig. Pensábamos que estaría contigo. Qué lástima. Suspiró Shin. Habíamos reunido a toda la familia y se lo perdió. Seguro que le habrían encantado las verduras asadas. Se oyeron 3 gruñidos. Izuku y los demás miraron con las cejas levantadas los estómagos de las 3 rubias que tenían delante. ¿Por casualidad no te sobraron cosas? Se preguntó Melissa. Ochako no estaba celosa en absoluto. Claro que no. Era absurdo. Y, sin embargo, al ver a Melissa Shield, precisamente, pasando el rato con Izuku, no pudo evitar sentir una punzada de celos. La reprimió, o mejor dicho, intentó contenerla. Tristemente, esa horrible bestia seguía asomando su horrible cabeza. Melissa e Izuku se habían llevado sorprendentemente bien. Nadie estaba más sorprendido que Bakugo, quien, tras saciar por fin su curiosidad sobre Olmig y los Shields, decidió burlarse con desdén e irse a hacer sus cosas en las montañas. Mitsuki e Inko, en cambio, decidieron volver a casa, quizás para seguir charlando con el resto de la familia de Inko, o quizás para buscar algo más que hacer. Eso dejó a Izuku y Ochako para pasar el rato con Olmig. Todavía le costaba creer que el hombre esquelético y flacucho que veía fuera precisamente Olmig, y los Shields. Al final, David y Olmig decidieron entretenerse intentando encender una fogata, lo que a su vez significó que Izuku y Ochako terminaron hablando con Melissa. Una parte de Ochako quería alegrarse de que Izuku hiciera aún más amigos. Dado lo que sabía de su anterior vida sin amigos, estaba más que contenta. Sin embargo, otra parte de Ochako discrepaba de que dicha amiga fuera una chica bastante atractiva, y además una entusiasta de los héroes. No hay por qué enojarse, se dijo Ochako. Quedamos en que salía con Izumi, ¿no? ¡Guau, qué increíble! Exclamó Izuku. Ojalá hubiera conocido a tantos héroes. Lo único que ha hecho ha sido estudiarlos desde lejos o... Se quedó en silencio, sonrojándose, conseguir sus autógrafos en las firmas de autógrafos. No eres la única, rió Melissa. Tengo una pequeña biblioteca con mis propios comentarios y observaciones de héroes. ¿En serio? Jadeó Izuku. Claro. No aspiraría a ser el mejor inventor e ingeniero de soporte si no intentara comprender a mi futura clientela, rió el joven inventor. Ochako arqueó una ceja. Imagínate que esa misma chica atractiva era tan nerd como Izuku. Sí, todo eso de tratar a Izuku como 2 personas había sido un error. Peor aún, Ochako se sentía fatal al pensarlo.
No había tenido la oportunidad de hacer nada con Izumi, dadas las consecuencias del USG, pero a medida que todo se calmaba y podían recuperar el aliento, Ochako empezaba a reconsiderarlo. Es cierto que Ochako se sentía atraído por Izumi, pero le parecía incorrecto pedirle a Izuku que solo fuera una forma de salir y descartar a la otra como amiga. Izuku podría haber intentado convencerse de que podía interpretar a dos personas, pero Ochako no estaba tan seguro, ni sabía que realmente quería que lo hiciera. Casualmente, Ochako empezaba a tener problemas para separar a Izumi de Izuku, y Melissa Shield solo lo agravaba. Eso es increíble, jadeó Izuku, sacando a Ochako de sus pensamientos una vez más. Lo sé, ¿verdad? Rió Melissa. Deberías venir a Island. Sus ojos se iluminaron. Sin duda deberías venir a la exposición de este año. Me han permitido presentar mi trabajo allí y estoy segura de que lo pasarás genial con todos los héroes profesionales invitados. Me encantaría poder hacerlo, pero no creo que algún día pueda permitirme ir a la isla primero, reflexionó Izuku. Tonterías. Seguro que al tío M. Quiero decir, al señor Yagi no le importaría llevarte con él. Siempre nos visita durante la expo, dijo Melissa. Aunque podrías ganar el festival deportivo de la UA y ganar un asiento para la expo, tú y alguien más. ¿En serio? ¡Genial!, dijo Izuku. Se giró hacia Ochako. Ahora tenemos más motivos para ganar el primer puesto en el festival deportivo, ¿verdad, Ochako? Bien, respondió Ochako esbozando una amplia sonrisa. Por desgracia, fue entonces cuando Melissa e Izuku volvieron a hablar de héroes, villanos, disfraces y equipo de apoyo. Ochako mentiría si no se sintiera un poco fuera de lugar con ellos dos. Sin embargo, a Ochako no le importó, ya que le permitió retomar sus pensamientos anteriores. Con solo una mirada, Ochako supo que Izuku era feliz en presencia de Melissa, y el sentimiento era mutuo. Ambos compartían intereses, tal vez incluso las mismas aficiones apasionadas. ¿Qué le impedía a Izuku salir con Melissa? A decir verdad, no habían acordado que Ochako solo salía con Izumi. Sin embargo, a Ochako le disgustaba la idea de que Melissa saliera con Izuku. ¿Estaría sintiendo algo por él? Estoy siendo tan injusto con Izuku, gimió Ochako para sus adentros. ¿Qué me llevó a intentar separar a Izumi de esa manera? Se sentía tan estúpida e infantil en ese momento. Lamentablemente, Ochako necesitaba hablar de sus problemas con alguien, y su lista de personas era bastante corta. Sus padres no estaban en la lista y no estaba segura de si quería abordar el problema con Izumi/Izuku. No, la única persona con la que quería hablar de su relación era Zeta, y ella había desaparecido. ¿Estás bien? Ochako se dio cuenta de que Izuku le hablaba. Oh, sí, solo estoy pensando. Eso es todo. Izuku sonrió y se levantó. Ochako la observó, confundido, mientras la ayudaba a levantarse antes de volverse hacia la joven rubia. Fue un placer hablar contigo, Melissa. Creo que Ochako y yo iremos a explorar un poco, decidió Izuku. Miró al cielo, al menos mientras podamos. Solo quedan unas pocas horas de sol. Claro. No me importa. Creo que intentaré ayudar a papá y al tío Ol, quiero decir, al tío Toshinori, con el fuego, dijo Melissa. Dios sabe lo indefensos que deben estar esos dos ahora mismo. El trío se rió al pensar que el héroe número 1 y el mayor inventor de su época tuvieran dificultades con los utensilios básicos para acampar. Por lo que parecía, era así. Y con eso, Izuku se transformó en Izumi y, antes de que Ochako supiera qué estaba pasando, era una conejita peluda quien la alejaba. Ochako sonrió, pero sus emociones contradictorias se arremolinaban en sus entrañas. ¡Guau! ¿Quién hubiera pensado que conoceríamos a David y Melissa Shield? Dijo Izumi. Las dos caminaron por el sendero de regreso a la casa de Usagiyama. En lugar de mezclarse con los parientes de Izumi, se dirigieron a los campos abiertos junto a la casa, que estaban casi abandonados. Podían oír los gritos y chillidos de los niños que jugaban y las charlas de los adultos, absortos en sus propias conversaciones. Eso permitió que las dos chicas conversaran sin que nadie las escuchara. Me pregunto por qué están aquí, preguntó Ochako. A Izumi no pareció importarle mucho, así que soltó la mano de Ochako y se acurrucó contra ella. Ochako no mentía al sentir el calor de su novia, pero una nueva sensación afloró en su pecho. Culpa. ¿Qué opinas? Dijo Ochako, tratando de disipar sus emociones. Quizás vinieron a visitar a Olmig, decidió Izumi. Resultó muy herido durante la USG, así que podrían preocuparse por su salud. Frunció el ceño y se llevó una mano a la barbilla. Aún acurrucada contra Ochako, continuó, con la voz cada vez más suave y rápida.
O quizás están aquí para intentar crear los medios para ayudar a All Might a recuperar algo de poder para que pueda volver a la acción, o están diseñando algún tipo de implantes mecánicos. ¿Pero por qué estarían aquí, ahora mismo? Ochako rió entre dientes, encontrando todo ese murmullo bastante adorable. Miró a su alrededor y sonrió. Viendo solo un prado acogedor a su alrededor, sonrió y se abalanzó sobre la conejita, haciéndole cosquillas en la barriga. Ark. Para. Ark. Protestó Izumi mientras se reía. Ochako no se detuvo y, en cambio, redobló la apuesta. ¡No! ¡No! Para. Rió la conejita. Entonces Ochako jaló a Izumi hacia ella. Las dos cayeron sobre la hierba acolchada y se quedaron allí, pegadas una a la otra. Se rieron un poco, antes de quedarse así, mirando al cielo. Ochako se preguntó si podría hacerle lo mismo a Izuku. Una parte de ella descartó la idea, mientras que el resto mantuvo la curiosidad. Izumi, por su parte, permaneció en silencio, feliz y sonriendo con satisfacción. Pasaron minutos antes de que Ochako decidiera romper el silencio, para no volver a sentirse culpable y pensar demasiado en los asuntos. ¿Entonces tú y Melissa? Preguntó Ochako. ¿Qué pasa con Melissa? Preguntó Izumi, parpadeando. Seguro que tenías mucho de qué hablar, comentó Ochako. Bueno, sí, ambas tuvimos experiencias muy cercanas de la infancia, dijo Izumi antes de sonreír con tristeza. A ambas nos dijeron que éramos impotentes en un mundo lleno de poderes asombrosos. Claro, ella se recompuso y desarrolló sus habilidades. Yo solo. Izumi miró hacia abajo, abatido. Te molestaban y te acosaban, dijo Ochako, apretándole la mano para tranquilizarla. Nunca te dieron la oportunidad de crecer. Izumi le sonrió en agradecimiento a la morena. Y oye, mira dónde estás ahora. Señaló Ochako. En la hay uno de los equipos más poderosos de la 1A. Izumi apartó la mirada, aturdida por el elogio. Ochako, sin embargo, sintió esa molesta sensación de culpa aflorando en sus entrañas. Necesitaba liberar algunas de sus preocupaciones. Oye, Izumi. ¿Sí? De verdad. Ochako se quedó en silencio. ¿Qué pasa? Preguntó Izumi preocupado. Ochako seguía dudando. ¿Debería mencionarlo? Al final, suspiró y siguió adelante. ¿De verdad quieres salir conmigo solo como Izumi? Preguntó Ochako. Sí, asintió la conejita. Apretó la mano de Ochako. ¿Por qué no lo haría? Es solo que Ochako lamentablemente no sabía cómo expresar con palabras sus sentimientos. Oye, te lo dije. No me importa. ¿Te gusta como Izumi, verdad? Dijo Izumi con una sonrisa. Así que no me importa seguir con esta forma por ti. Eso no fue nada tranquilizador. De hecho, hizo que Ochako se sintiera peor. Sintió como si estuviera obligando a Izuku a elegir una forma solo para ella. Diablos, podría haber sido así. ¿No preferirías que saliéramos sin importar la forma? Preguntó Ochako. Chica infinita, tú no puedes elegir qué forma te atrae, pero yo sí puedo elegir la que me gusta, dijo Izumi encogiéndose de hombros con indiferencia. Y tú me gustas y quiero estar contigo. ¿Por qué no elegiría ser Izumi? Porque no sois dos personas distintas, quiso decir Ochako. Una vez me dijiste que no te gustaba que tus padres prefirieran tu forma Izumi sobre la primera, señaló Ochako. Esto es diferente, se burló Izumi. ¿Lo es? Se preguntó Ochako. Sin embargo, no estaba dispuesta a expresar su opinión. Izumi parecía un poco frustrada y Ochako no quiso insistir. En cualquier caso, se hizo el silencio entre ambos. Izumi se acurrucó más cerca de Ochako e incluso empezó a acariciar a la morena con la barbilla, para su diversión. Tristemente, Ochako pronto hizo una mueca. Miró al cielo azul y puso una mano sobre la cabeza de Izumi. Mientras, distraídamente, le acariciaba detrás de las orejas, ganándose un murmullo de la coneja, Ochako reflexionó sobre su último dilema. Era tarde en la noche cuando Izumi finalmente fue a hablar con All Might. Había recibido un mensaje del proero, indicándole una hora y un lugar, y ahora era el momento de actuar. La habitación a su alrededor estaba bastante vacía, y parecía más una especie de barracón que una habitación de invitados. Por otro lado, era difícil acomodar a tantos familiares de otra manera. Había 10 literas, todas llenas de primos, primos segundos, primos 2 veces retirados, y la lista seguía. Por lo que se oía, todos dormían. Más fuertes que la mayoría, Izumi distinguía los ronquidos de Ochako. Izumi reprimió la risa y saltó del colchón, aterrizando suavemente en el suelo. Su mirada se posó en una cama cercana donde 2 de sus primos menores dormían juntos.
Mutantes como Izumi, los dos no parecían mayores de 9 años y se acurrucaron uno contra el otro casi instintivamente. Me pregunto cuándo se mudaron juntas, se preguntó Izumi. Se rascó la cabeza antes de reírse por lo que había dicho Aina. ¿A eso se refería con acurrucarse, eh? Izumi negó rápidamente con la cabeza y salió de puntillas de la habitación. Incluso en la oscuridad total de los pasillos, logró atravesar la mansión y salir del edificio sin mayor problema. De hecho, en cuestión de minutos, Izumi estaba afuera, en el jardín trasero. Encontró a All Might en los mismos prados donde Izumi y Ochako habían pasado el rato juntos. Estaba sentado en una roca, solo, contemplando las estrellas con extraña ternura, junto a una linterna de camping. Hola, All Might, llamó Izumi. Joven Izumi, saludó All Might con una sonrisa. Espero no haberte causado problemas al llamarte. No, no hubo problema, dijo Izumi, saltando para sentarse junto al hombre. De hecho, quería hablar contigo. All Might asintió y suspiró cansado. Sí, ya lo imaginaba. Disculpa por ignorarte, dijo All Might. Desafortunadamente, había mucho que hacer después del ataque a la USG. Tuve que ayudar a la policía con la investigación y algunos amigos vinieron a ayudarme. Es decir, estaba muy ocupado. De todos modos, parecía avergonzado, como si fuera su culpa haber sido herido por Nomu y estar atrapado en una investigación criminal vital. Está bien, dijo Izumi. Lo entiendo. De verdad que sí. Mentor y alumno se sumieron en un incómodo silencio. El hombre quería explicar, pero parecía no tener valor para continuar, mientras que la coneja no quería presionar a All Might para que diera explicaciones, ya había hablado demasiado. Así que se quedaron así un momento, antes de que Izumi finalmente diera el primer paso, aunque solo fuera porque se estaba aburriendo un poco. ¿Qué tan malo es, All Might?, preguntó Izumi. All Might suspiró, con los hombros hundidos. Izumi intentó no parecer demasiado preocupado, pero fracasó estrepitosamente. 1 hora, afirmó All Might. Esa respuesta heló la sangre de Izumi. Puedo usar el All Might completo durante 1 hora, dijo All Might, solo para burlarse con amargura. Supuestamente. Las estimaciones de David siempre consideran un buen descanso y la falta de estrés y esfuerzo. Menos de 1 hora entonces. All Might, el símbolo de la paz, solo podía mantenerse en pie y proteger a los inocentes menos de 1 hora al día. Eso era demasiado poco. Peor aún, fue un declive abrupto. Había pasado de las 3 horas anteriores a 1 en cuestión de semanas. ¿Sé cómo?, preguntó Izumi. El Nomu, murmuró el prohéroe. Miró fijamente sus puños apretados. Sabía dónde golpear. ¿Pero cómo? De eso es de lo que quiero hablarte, dijo All Might. Bajó la cabeza e Izumi sintió lástima por su mentor e ídolo. All Might parecía tan frágil, y, sin embargo, también parecía que cargaba con el peso del mundo. El Nomu, esa criatura no era un hombre con una sola peculiaridad, joven Izumi, dijo All Might. Curación rápida, absorción de impactos, fuerza mejorada. Izumi sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Sabía que esta sería una charla sombría. Nosotros, es decir, mi círculo de aliados y amigos, creemos que el Nomu era un individuo bioingenierizado, creado por un individuo cuya habilidad es única entre todas las peculiaridades, dijo All Might. Izumi se quedó mirando al héroe, con el corazón acelerado. Lentamente, All Might se giró para mirar a Izumi. Sus ojos parecían atormentados y llenos de temor. Todos para uno, susurró All Might. Ese es el nombre del villano que me hirió hasta este punto, y el hombre que tiene la habilidad de quitar y dar donaciones a voluntad. Puede, obtenerlas y también usarlas a su antojo. Izumi sintió que se le cortaba la respiración. Qué peculiaridad, las implicaciones eran aterradoras. Ese villano podía ser casi invencible, acumulando todo tipo de poderes. Pensé que lo había matado, pero dado este Nomu, creemos que podría haber sobrevivido después de todos estos años, dijo All Might. Lo bueno es que la falta de movimiento real del inframundo sugiere que su antiguo imperio aún no ha resurgido y su presencia, si nuestra creencia es correcta, ha sido mínima. Con un poco de suerte, también está débil. Creemos que sí, pero podría ser solo una ilusión. Izumi miró sus pies. Así que había un villano ahí fuera capaz de enfrentarse a All Might, el símbolo de la paz y el héroe más grande, e incluso herirlo. Si vas a enfrentarte a este villano y sus secuaces, tendrás que hacerte más fuerte, Izumi, dijo All Might. Hay gente que te ayudará. Te guiará y te hará más fuerte. ¿De quién estás hablando, All Might?, preguntó Izumi. Los conocerás mañana, rió All Might. Estaban ansiosos por comenzar tu entrenamiento y. Yo también.
Izumi puso los ojos en blanco, pero aún así sonrió. Permitiría que All Might volviera a guardar rencor sobre sus futuros mentores. All Might respiró hondo antes de suspirar con cansancio. Apretó los puños y de repente pareció dolido y sumamente preocupado. All for One es poderoso, y también lo fue su organización en su momento. No sé cuánto de su antiguo poder posee, pero deben prepararse de todos modos, dijo All Might con ironía. Izumi asintió. Lamento que tengas que enfrentarte a esta amenaza, dijo All Might con tristeza. Creí que ya lo había superado, de verdad creía que no tendrías que enfrentarlo. Lo hiciste lo mejor que pudiste, All Might, dijo Izumi. Nadie puede culparte por no intentarlo. No, Izumi. Debido a mi fracaso, ahora tendrás que llevar una pesada carga, dijo All Might. La misma carga que todos nuestros predecesores han llevado desde la concepción de One for All. Izumi sintió que el corazón le daba un vuelco. Respiró hondo para tranquilizarse e intentó calmarse. ¿Qué quieres decir con concepción? Preguntó Izumi. ¿Se había creado uno para todos? El hecho de que fuera un derivado de todos para uno sugería un vínculo entre ambos. Sabes que hubo 7 portadores anteriores de One for All, ¿cierto? Empezó a decir All Might, lento y pausado. Izumi simplemente asintió. Da la casualidad, joven Izumi, que la lucha entre All for One y los portadores de One for All comenzó hace décadas. Todo empezó con 2 hermanos. Y así, Izumi se sentó allí mientras All Might narraba una larga y oscura historia sobre 2 hermanos, uno justo y valiente, el otro malvado y ambicioso. Mientras que uno de ellos parecía impotente, el otro poseía lo que parecía ser el don más poderoso del mundo. Todos para uno. Los ideales de ambos hermanos chocaron, incluso después de que el hermano malvado le otorgara al otro un don acumulable. Fue un giro inesperado que el hermano aparentemente sin don hubiera tenido el don de transmitir habilidades desde el principio, dando así origen a uno para todos. Fue una historia bastante interesante, y al final, Izumi solo pudo mirar fijamente a All Might. Sin duda, fue bastante impactante enterarse de que algo así había sucedido hace tanto tiempo. Uno para todos había sido bastante extraño cuando Izumi lo escuchó por primera vez, pero la idea de que tal peculiaridad se hubiera creado, y por accidente, le dio un aire surrealista a toda la historia. Y ahora, eres el 9º heredero de One for All, resumió All Might. Miró las estrellas, una vez más con el mismo cariño de antes. No, cariño no. Izumi comprendió a qué se debía esa mirada. Melancolía. Sin embargo, no podía explicar por qué All Might se veía así, y ciertamente la confundía muchísimo. Mi tiempo se acaba, Izumi. Pronto te tocará convertirte en el pilar que esta sociedad necesita, proclamó All Might. Izumi miró las estrellas. Era una vista hermosa, sin duda, pero no entendía qué atraía la atención de All Might. Izumi volvió su atención hacia él. Él, a su vez, le dedicó una sonrisa, apartando la mirada del cielo nocturno. No te preocupes por mí. Me quedaré por aquí, aunque no te prometo que verás mucho a tu héroe favorito, dijo All Might con humor. Puede que me vea obligado a jubilarme anticipadamente, así que, disfruta del símbolo de la paz mientras esté aquí. Aunque intentó mostrarse valiente y sonreír, Izumi se dio cuenta de que la idea de no poder salvar a la gente algún día le preocupaba, y mucho. Eso, a su vez, preocupaba a Izumi. All Might, siempre serás mi héroe favorito sin importar la forma, dijo Izumi. All Might miró hacia otro lado, sonriendo al suelo. Lo sé, asintió All Might antes de volver su atención al cielo. Lo sé. Izumi y All Might siguieron observando las estrellas un rato más, absortos en las brillantes joyas del cosmos. El espectáculo era hipnótico, y ningún punto del cielo se parecía al otro. Si bien era sin duda una vista hermosa, Izumi seguía sin sentir atracción por ellos, al parecer no como All Might. Después de un rato, Izumi dio por terminada la noche y dejó a un melancólico All Might solo. No tuvo ningún problema en volver a la casa. Sin embargo, al entrar en el dormitorio, en lugar de acostarse, dudó. En cambio, miró la cama de Ochako y, con una sonrisa, saltó hacia ella. A Ochako no le importaría dormir juntos, después de todo, e Izumi necesitaba compañía en ese momento, dado todo lo que había aprendido esa noche. Apenas Izumi se acostó en el colchón, Ochako la abrazó como a un peluche y se acurrucó contra la conejita. Izumi sonrió, feliz de estar así, sintiendo que algunas de sus preocupaciones se desvanecían. Poco a poco, el sueño la invadió, hasta que finalmente, se deslizó en el mundo de los sueños. La conciencia llegó lentamente a la mañana siguiente. La luz del sol se filtraba por las ventanas, e Izumi poco a poco logró comprender su entorno.
Era la comodidad que la rodeaba lo que la mantenía algo aturdida. ¿Cuándo se había vuelto el mundo tan cómodo? Izumi aún sentía el cuerpo de Ochako apretado contra ella, pero había más calidez y suavidad a su alrededor. Izumi abrió los ojos antes de parpadear. ¿Por qué veía pelo por todas partes? Miró a su alrededor, solo para abrir los ojos de par en par. Acurrucados contra Izumi y Ochako, 7 de los primos menores de Izumi se acurrucaban en una enorme pila de conejitos encima. Cierto, se veían adorables, pero Izumi no tenía ni idea de por qué se acurrucaban así. Sin embargo, Izumi tenía otras preocupaciones esa mañana, como las 3 personas que los arrullaban en silencio. Mitsuki e Inko estaban allí, junto a Aina, con sus celulares apuntando a la pila de pelusas. Quizás tener solo Asido en los dormitorios no era tan malo en comparación.